La siderurgia foi la principal fonte de emplegu d'Astúries nel siglo XX. La única siderurgia integral que queda güei nel estau ta en Xixón y Avilés. Son les instalaciones de la antigua empresa pública Ensidesa, privatizada nos 90. Anguaño, les instalaciones pertenecen a la multinacional ArcelorMittal. Cuando vine a vivir aquí, prácticamente no había ningún ruido. Vine a vivir aquí porque la casa donde vivía me la expropiaron para hacer la autovía del Musel, cosa que a día de hoy sigue sin hacer. Me llamó la atención mucho que aquí no había ruido, era un sitio que prácticamente solo oías los pájaros cantar. A los pocos años empezamos a notar que por las noches no se podía dormir. Y bueno, de un principio no caíamos en qué podía ser, hasta que nos dimos cuenta que el ruido procedía de Arcelor. Nos informamos un poco y nos dijeron que habían traído un Sinter viejo de Avilés, lo que es el Sinter B, y a raíz de eso pues se incrementó muchísimo lo que son las partículas y el ruido. El contaminante principal que tenemos aquí es el contaminante en forma de partículas, que se llaman PM10 porque tienen un diámetro menor de 10 micras. También tenemos problemas con otras más chiquititas, que son las de 2,5. Y estudios del Principado de Asturias indican que la mayor parte de esas partículas provienen de los sinters de ArcelorMittal. Cuando vino el técnico, que lo llamé porque las mías no funcionaban, me dijo que, igual que mis placas solares, es un problema que hay en toda la zona de Tremañes, Beriña y Jove, que las placas solares no funcionan. No hay producto que marche con ello. Aquí hay que dar con mucha fuerza y, como ves, lo del mes pasado ya está cubierto de una capa de sedimento. Bueno, lo anterior ya ni qué decir. Hay que hacer muchísima fuerza para que se desprenda. Yo, bueno, pues estoy imaginando mis pulmones y los vecinos de la zona oeste. La prueba está que la semana pasada hubo una charla en el Ateneo sobre el ictus, y en los factores de riesgo yo le pregunté que si el código postal no influía, y el médico que daba la charla me dijo que sí, que influía y mucho, puesto que en la zona de la Calzada había muchísimos casos de ictus. Las chimeneas hoy por hoy son susceptibles de no emitir contaminantes o un 80% menos de contaminantes, pero bueno, para eso hay que poner unos filtros que sean adecuados y hay que invertir. Se publicaron en prensa unas cifras de los beneficios de Arcelor y en el primer semestre parece ser que esos beneficios superaban los 8.000 millones. Entonces no entiendo por qué no se puede hacer frente a la colocación de unos filtros. Mira, tuvimos una primera pelea para poner un filtro en uno de los sinters de la... Estaba planificado colocar el otro en el que quedaba, que es además el que libera más partículas contaminantes. Realmente lo que iba a reducir la contaminación, sobre todo en la zona de la Oredal y el Chervillero, que es como la que lo recibe más directamente, iba a ser ese filtro. Pero la empresa propuso al Principado no ponerlo
porque económicamente no les salía rentable, porque tienen un plan maravilloso de descarbonización de los altos hornos. Entonces lo que van a hacer ahora, o eso dicen, va a ser en una de las chimeneas estas pequeñas, aumentar a 60 metros para que se esparza más la polución, para que la polución, bueno, pues vaya para otros sitios. ¿Que eso vaya a ser efectivo o no? Nosotros creemos que no. Lo único que va a hacer va a ser repartir más la porquería por todos los sitios. De un día para otro tomen decisiones y las administraciones, y es muy difícil que puedan frenar las decisiones de ciertas empresas. Tienen una situación de poder que hace que esas empresas puedan muchas veces incluso dirigir las políticas económicas, ecológicas de los gobiernos y de las administraciones. Y un dolor, pintes una casa, quédate tan guapa y en 2 días tienes la... Todos los días cojo el caldero por la mañana, llenolo de agua y friego toda la terraza, porque si no, entres en casa y todo huelles, pero de un día para otro. No puedes dejar muebles en la terraza porque se llenen de mierda. Entonces tienes cosas plegables y todo para sacarlo y no puedes tener mobiliario fuera ni nada. Esto no siempre fue así, desde cuando fue, pero ya te digo, de la que llegamos a 28 años, no había para nada. Cogías los limones, los cereales no teníamos tan grande, pero plantábamos y no estaba lleno de mierda. La característica que tiene Gijón de siderúrgica, la más notable, es que tenemos los hornos altos, ¿no? Que son los que generan el arrabio, que es el principio de la fabricación del acero, ¿no? También tiene su acería para la transformación de líquido a sólido, los talleres acabadores, que son los de carril, son los de lo que es el alambrado, ¿no? Los rollos de alambrado, y ya la chapa en bruto. En Avilés lo que hay es todo slabs, y lo que pasa es que esos slabs son de diferentes calidades y cada calidad luego en laminación se lleva a un término. O sea, sí, hay unas calidades que son para hojalata, otras que son para coches, otras que son para eólicos, otras para barcos. De hecho, la reforma de máquinas era para hacer lo de los eólicos. Y bueno, hojalata, pues luego el proceso, no sé dónde lo hará, y para los lates de conserva y todo eso. Saldrá allí todo, de aquí, de Avilés. Por eso nos quedamos como esenciales cuando la pandemia, sí, para hojalata. Sí. Claro, para los botes de Coca-Cola que tomábamos en casa. Los guisantes. De un principio sí que veíamos que había una dicotomía, la gente protestaba porque decía que si queríamos acabar con el empleo, que si no queríamos contaminación, pero era peor morir de hambre, pues de eso. Pero ahora ya la conciencia ya va cambiando, ya incluso dentro de los trabajadores hay mucha gente que se está dando cuenta de que la salud y el trabajo no tienen que estar contrapuestos, sino que van en la misma línea, porque además si los de la gente que vivimos en las zonas podemos tener problemas de salud por la contaminación, los trabajadores mucho más, porque están en el foco mismo, y nosotros siempre decimos lo mismo, no estamos en contra ni de la industria ni del trabajo, pero queremos que sea una industria respetuosa con el medio ambiente y con los vecinos. Soy sobrín, hijo de gente que trabajó en la empresa, y por lo tanto esta empresa siempre dio trabajo, ¿no? En casa siempre tuvimos la dependencia económica sobre esta empresa. Luego hay otra cuestión, como vecino de la calzada, evidentemente no hay que obviar el tema de la contaminación, ¿no? que lanza la factoría sobre la zona oeste, sobre todo, ¿no? Para estas empresas, estas multinacionales que solo miran el beneficio propio, el gasto que hacen sobre el medio ambiente y un gasto que nos revierte en la productividad, nos repercute directamente en el beneficio, ¿no? Mira cómo está. Porque está más viejo, queda. Esto para usar la cáscara tienes que limpiar con un estropajo bien,
con la parte de abajo que está menos, pero es que te queda, coges y... Mira, ¿ves? Él no construye, él compra. Y importa ahí un pepino, las localidades donde estén asentadas les siderurgias, busca el máximo beneficio al menor coste, sea como sea y de la manera que sea. Mittal adquiere Arcelor en 2006, convirtiéndose en el principal accionista de la empresa. L'Imperiu Siderúrgicu de Mittal comenzó con la compra avantajosa de plantes que deben ser privatizadas en países en crisis. En 1996 adquirió una acería que privatizaría Trinidad y Tobago, obligada después de recibir un préstamo del FMI. Posteriormente, fadríase con el control de acerías públicas de estados del este de Europa, recibiendo por ello préstamos de fondos destinados a la cooperación y desarrollo. La empresa Mittal Steel y posteriormente ArcelorMittal recibieron de 2002 a 2018 en préstamos muy ventajosos del Banco Europeo a la reconstrucción y desarrollo, por valor de 1.451 millones de euros. Según datos del Registro de Transparencia Europeo, Arcelor gasta entre 1,5 y 1,75 millones de euros al año para hacer lobby na Unión Europea. Las inversiones que hubo en Ensidesa pues fueron públicas y las hizo el Estado, el INI en concreto, el Instituto Nacional de Industria. Cuando vinieron estos, pues hombre, no hicieron si hay que hacer, no sé qué, si te cae el tejado, pues tienes que ponerles tejas, porque si no entrate el agua, pero poco más, no. Y si invierten con dinero público. Lo que no se puede especular tanto, cachatar todas las infraestructuras, sangres, exprimas todas las infraestructuras y luego el día que no les quieras o no les necesites, tan exprimidas completamente que no hay por dónde cogerles, ¿no? Lo que tiene el contrato relevo es que no solo salís vosotros, Claro. que bien lo tenéis ganado después de tantos años saturnos allí dentro y tal, es que es la manera de entrar. Yo entré con contrato relevo en la empresa, o sea, de verano, y luego el primer contrato que tienes un poco estable es el contrato relevo, que claro, coges el puesto de uno de esos, más luego que ya el contrato relevo te obliga a quedar como indefinido. Como indefinido, sí. Para la empresa el mayor problema es que por mí tuvieron que hacer a uno fijo. Ahora mismo no quieren, porque bueno, hay encima de la mesa un proceso de transformación donde se barrunta que va a sobrar entre 900 y 1.000 personas. El contrato relevo, aparte de que se hacía el 2x1, tú firmabas un contrato relevo, ¿no? Cuando pasaban los 5 años volvías a firmar otro. Entonces era una trampa, no, en verdad no era 1x1, era 2x1. A Ana murió y el relevo. Y tengo que cambiarse, ¿no? Dije, claro, es que estás esperando tanto para echarlos que acaben muriendo. Si no, luego, claro, murió y Ana murió y tenía un disgusto de la de Dios. Y luego, claro, pusieron otro. Saben perfectamente, están diciendo que tenían que poner el filtro del Sinter, que no se ponga, que el ruido es allí otra, ¿eh? El ruido del Sinter, hay días que te cierras los ojos y dices tu madre, estoy en la pista de despegue en un aeropuerto, porque exagerado el ruido. Te pones a salir a leer un libro y no puedes. Y días de decir, hoy ventilo, no. Hoy no ventilo porque huele, hay veces que viene de Arcelor, hay veces que viene del Musel, depende, estamos a todos los vientos, lléganos la mierda por todos los lados. Así. En el año 2013, la plantilla de Avilés y Beriña sumaba 7.391 trabajadores. En 3 años destruiríanse 1.067 empleos. En 2023, la plantilla está per baixo de 4.900 trabajadores y sigue bajando.
L'objectiu de la empresa és deixar la plantilla en menys de 3.900 persones al acabar la dècada. Los planes de productividad suena muy bien, planes de productividad. Lo que hay básicamente no obedece a ninguna mejora tecnológica, simplemente obedece a una reducción de costes. El trabajo que hacían los 4 lo hacen 2, con lo cual la productividad sube y el beneficio del empresario pues aumenta. En la acería de Gijón hay más producción ahora que hace 10 años. Sí. Puede ser. Ostras, ahora un turno de 14 coladas es normal y hace 10 años no era normal. No. Y hay menos personal, o sea, esas las cuentas sí salen. Eso sí que es vergonzoso, la cantidad de horas extras que se echan, y de dobles también. Pues están las plantillas peladas y si no queda alguien a doblar o no echa horas extras, pues muchas veces el taller tendría que parar, que es con lo que juegan, ¿no? Con la amenaza a los eventuales. Oye, es que si no esto va a parar, es que... Y cuando eres eventual, pues muchas veces te ves forzado, no te pone una pistola en el pecho, pero te ves forzado a decir, pues quedaré, anda. Siempre hay poco personal. Siempre hay poco personal. Desde que dejó de ser el SIDESA, que ya te digo, cuando entré yo en el SIDESA debíamos de ser 26.000 o 27.000, Claro, y ahora no llegamos a los 5. Y ahora no lleguen a los 5, quieren dejarlo en 3.500. Las automatizaciones allí consideran que es rescindir de puestos, ¿no? Sí. Cuando una automatización se supone que es para mejorar mejorar, la calidad del trabajo, claro. no para quitar personas. Y si es verdad que es como funciona allí lo de... Sí, y encima luego... Es un robot, quitas 2 o 3 personas. Sí, 2 o 3. Y luego el robot acaba no funcionando y ya lo haces tú todo. Quieren aprovechar la ola de la descarbonización para otros talleres como Carril, que nada tiene que ver con eso, no tiene que ver nada con la descarbonización. La descarbonización es otra manera nueva de producir. Entonces sería el sinter, el horno y la acería. Pero quieren aprovechar en Alambrón, en Carril, en Chapa, pues van a aprovechar esa ola para hacer planes de producción y quitar puestos de trabajo que nada tiene que ver con la descarbonización. Cada vez que hay una negociación de convenio, hay algún problema de base. Se bajó la producción, se bajó no sé qué. Es que el año que viene vamos a perder. Y vamos 3 ganando, pero el año que viene vamos a perder. Entonces este convenio tenéis que agarrar los 2 machos. Eso siempre. Toda la vida, sí. Yo cuando entré, la joya de la corona era Alambrón, aquello que producía, que era lo mejor del mundo. Luego fue Chapa, ahora entonces va cambiando. Entonces los otros igual cierran, como no hagas un ajuste. Y ya sí, siempre se usó esa fórmula. Desde que entré también ya iba fatal todo aquello. Todo, va a cerrar. No, sí, ya iba a cerrar. Y está ahí. De hace 2 días, limpia. Y estoy estando aquí abajo de 2 días. Si no llueve de la cuestión, pero el problema no llega del tiempo, el problema llega de la mierda, porque hay veces que ves el periódico y te dice, como lleva 2 días sin llover, suben los índices de contaminación. No, el problema no llega que no llueva, el problema llega que está cayéndonos la mierda continuamente, y nóteslo, en que condiciónate, que te pica la garganta, hay veces que tienes un picazón que no se quita, tienes el llorar los ojos. A mí llórenme la de Dios. Cuando voy de vacaciones no me lloran los ojos, yo estando aquí está todo el día lagrimeando, dice, ay, qué motiva y esta mujer. En la zona oeste de Gijón, tú si hablas con un médico, sí te dice que hay muchos casos de cierto tipo de enfermedades relacionadas con la contaminación, pero públicamente nadie sale a reconocerlo. Los efectos principales suelen ser problemas respiratorios, problemas cardiovasculares, cáncer de pulmón, accidentes cerebrales. Estos son como los más clásicos, de los que se tiene más información, pero cada poco hay trabajos científicos que están ampliando los efectos de la contaminación en la salud y afecta a cosas como el desarrollo embrionario, o sea, afecta al embarazo, afecta a la fertilidad, a la capacidad de concentración de los niños, por ejemplo, y lo más perjudicial son las PM10 y las PM2,5, que es nuestro contaminante principal.
un estudio que hizo la Consejería de Salud del Principado, creo que se publicó en el 2018, y en el que sí se reconoce que en la zona oeste de Gijón hay un incremento de cierto tipo de enfermedades como angina de pecho, POZ, y sí se dice que en la zona oeste hay más ingresos, pero no especifican en qué tanto por ciento ni te dan datos concretos, vamos. Se hizo un estudio sobre la contaminación aquí en Asturias, que lo hizo Adonina Tardón. En su momento se hizo sobre todo cómo influía la contaminación en las madres y en los fetos, cómo nacían los hijos y tal. Y ahí se demostró, fue hecha en la zona de Avilés, cuando la contaminación estaba más en Avilés que aquí. En ese estudio se vio cómo influía y cómo, por ejemplo, los críos nacían con más problemas, nacían con menos peso, con más problemas después que desarrollaban asma, problemas respiratorios. La indústria siderúrgica ya es responsable del 7% de las emisiones de CO2. Actualmente el proceso integral utiliza carbón para reducir el mineral de fierro en el forno alto, liberando dióxido de carbono. La tecnología del acero verde emplearía hidrógeno en cuenta carbón, reduciendo considerablemente las emisiones de dióxido de carbono, además de las de benceno, azufre y otros óxidos y metales. Los plazos no se cumplen, yo no me atrevo a decir el 100%, pero el 99% no se cumple. Parece ser que esos plazos, bueno, son un poco casi la verborrea, ¿no? El vender el producto en su momento, eso es muy característico. Venden, por ejemplo, el tema de las baterías, yo creo que si alguien no conoce, no está muy puesto en las factorías y lee los periódicos habitualmente o a diario, debe pensar que hay como 300 baterías en Asturias, porque debieron venderla 300 veces, ¿no? Es igual que la descarbonización. La gente que es ajena a esto debe pensar que ya vamos por la cuarta descarbonización. Agora mesmo el proceso que teóricamente está encima da mesa e é facer desaparecer parte de la cabecera, lo que é un forno alto e lo que é un sinter, e sustituílo por una acería eléctrica, con un horno eléctrico. La idea es que en un principio se pierdan, al desaparecer ese horno alto y el sinter y demás instalaciones anexas, pues se pierdan unos 970 puestos de trabajo. Es un montón de pasta, ¿no? Y un montón de inversión, pero también cuentas con un mogollón de fondos, o sea... Y al final toda esta gente, los fondos estatales y autonómicos los pilla todos, y bueno, europeos y todo, lo pillan todo. La mitad de la inversión que dicen que hay que hacer para esa descarbonización, pues ya dinero público. Son 450 millones de euros lo que están diciendo. Otra parte debería ponerla él, ya veremos. Perderíamos en total más de 1 millón de toneladas anuales, que la empresa justifica que va a subir ese millón de toneladas en otras plantas del Estado, y entonces que a nivel del Estado que no se va a perder poder de producción. Nosotros lo que pedimos es que se pongan soluciones, medidas paralelas para que no haya esa destrucción de empleo. No podemos perder un 25% de volumen de producción aquí. Cualquier tipo de cambio que haya a cualquier nivel productivo tal, siempre va a conllevar pérdidas de puestos de trabajo. Cualquier crisis va a llevar pérdidas de puestos de trabajo. Todo lleva pérdidas de tal y mejora de las condiciones del empresario.
Aquí parece que tiene más. Sí, mira, aquí hay un poco más. Bueno, métese por los poros el polvo. Es que estos vierteaguas, cambiámoslos y como no estoy todo el día pasando el estropajo, métese por los poros. Ya no queda del color que era. Las pelusillas. Claro, ahora estamos en una época que hay menos, el nordeste, sí. A ver, mira. Esto está... Vamos a ver si entra por aquí. ¿Ves? Polvo fresco. Queda pegado, ¿no? Sí. Vamos. Vamos a poner otra vez. Ni más. No cae, ya hay más. Tiene metal. O sea, cógelo limán, no sé de dónde vendrá. Que es mineral, ¿no? Y es mineral, evidentemente. Y el brillo que tiene. Bueno, pues vaya desgracia. Tendréis que vender y marchar. ¿Por qué tenemos que marchar? Yo nací en la Calzada, nací en el Cerillero y claro, yo viví en la calle Cabrilleros, donde se hicieron todos los pisos de Ensidesa, antes de la fábrica, y cuando se hizo la fábrica no había esta mierda. Cuando yo vivía en casa de mi madre en la calle Cabrilleros no había esta mierda, para nada, para nada, para nada. Y ya estaba hecha en Sidesa, estaban todos allí viviendo, trabajando, no había esto. Vamos, te digo, esto yo, y en casa mi madre, mis hermanos que viven allí también, mis hermanas, y de unos años para acá. Yo ya te digo, cuando vinimos a vivir a esta casa hace 28 años, esto no era así. No era así, y un incremento, pero ya que empezó, pero cada vez más. Todo eso basado en que el forno alto que va a cerrar, que el forno alto A, pueda durar hasta esos años. Y un forno alto que está muy trallado de trabajar, que tiene una vida útil, que anda bastante cerca del fin, y ahora mismo la empresa plantea una parada, va a pararse sin forno alto unos meses por tema de producción, y si en esa parada no acomete ciertos obras que tienen que acometer para tratar de mejorar partes de la instalación, pues igual esa instalación no llega ni al 2025. Según un informe del año 2016 del Observatorio de Responsabilidad Corporativa, ArcelorMittal contaba con por lo menos 128 sociedades en paraísos o nichos fiscales. Lo que dice todo el mundo, que es verdad, en la pandemia que se paró, vamos, limpiar la terraza, en una semana no se limpiaba, no notabas nada de porquería, era exagerado, notabaslo, al respirar, el olor, todo. En otros olores, el olor que te viene ahora y es mortal. Esto que tienen los contenedores y que tienen los tejados es corrosivo. Tocas así y está como si fuera arenilla y corrosivo total. Y este fenómeno irá unos meses, antes no pasaba lo de ponerse así blancos. Todo esto, aunque esté lavado, aunque lo limpien, esto ya queda aquí ya perpetuo, que tiñe, esto ya es rojizo, mira cómo está esto, mira, todo
todo esto, mira, esto es polvo, polvillo, esto es todo de la acería. Bueno, a ver si se ve bien. De la acería todo esto. Y está todo. Cuando sopla nordeste los meses de verano, no tenemos ese problema aquí. Con esto no quiero decir que no las haya, pero posiblemente en la otra esquina, digamos, no haya un medidor cuando sopla el viento del nordeste. Ante tan grandes beneficios, tan brutales beneficios, también tienes que invertir, ¿no? Para les zonas, para les comarques, donde están asentadas las factorías, para paliar la contaminación o parte de la contaminación, generar ciertas infraestructuras, porque aquí no es solo lo que hay en las factorías. Estas factorías también se aprovechen de todo lo que hay el sistema de carreteras, del puerto, etcétera, etcétera. También se aprovechen de esas cuestiones, también deberían revertir. Los estudios que se hicieron está demostrado que el mayor fuente de contaminación que llega a la zona del Lauredal es debido a las partículas del Sinter. Química inorgánica, que la química inorgánica de nuestro aire. Química inorgánica, que la química inorgánica de nuestro aire. Química inorgánica, que la química inorgánica de nuestro aire. Química inorgánica, que la química inorgánica de nuestro aire. Química inorgánica, química inorgánica, que la química inorgánica, química inorgánica, que la química inorgánica. La estación de referencia que teníamos aquí en la zona oeste, que es la de la Argentina, está escondida, tapada por edificios de 10 plantas. Vimos que no estaba reflejando la situación. Se pidió, en este caso al ayuntamiento, que pusiesen una estación medidora. Esa estación fue puesta pues, a petición de los vecinos, digamos, de la presión vecinal. El Principado nos decía que no reconocía la estación del Lauredal porque era municipal, no era de la red del Principado. Entonces, a ver, son datos que están ahí, que son verdad y que son escandalosos y que, bueno, pues no los quisieron ver. Y ahora, pues bueno, se consiguió que el Principado la reconociese y puso una estación fija en el Lauredal y bueno, esperemos que a partir de ahora reconozcan los datos que tenemos en esta zona. Los datos de partículas de 23 días en Xineru de 2022 elimináronse del total de la estación sin explicación dada. En 11 de ellos excedióse el nivel de partículas. Si estos datos se incluyeren, superaríase el límite legal de emisiones en 2022. La prensa asturiana recollía ese mes los datos que posteriormente se eliminaron.
Evidentemente hay ciertos requisitos para que se considere cesión ilegal o prestamismo laboral, que es como la utilización de las herramientas de la empresa, o sea, de los medios de producción de la empresa, que las jefatures sean de la empresa matriz y manden a los de su contrata, etcétera, etcétera. Les abarata muchísimo la mano de obra, incluso cualquier responsabilidad ante accidentes. El problema que tenemos con esto es que la cesión ilegal o el prestamismo laboral debe ser denunciado individualmente. Entonces hay gente que no denuncian ante el miedo a que sean despedidos de los propios subcontrates, etcétera, etcétera. Ahora estamos por debajo de plantilla de personal de ArcelorMittal, estamos sobre 4.900 por ahí, ¿no? Más o menos, y se estima que contrates hay 2.000 y pocos. O sea, imagínate, es grande el volumen de contrates, ¿no? Es grande el volumen. Nosotros, como siempre decimos, nosotros lo que nos gustaría es que no hubiera subcontratación cero, porque para hacer un trabajo no tienes que subcontratar a otro empresario a que te contrate gente y todo eso. Suele ser más precario en todo, en trabajo, en descansos, en todo. ¿Qué pasa? Hay subcontratas que ya llevan, pues bastantes años, como Daorge, por ejemplo. Entonces ahí sí que, por ejemplo, pues tienen dentro cabe los fijos, pues bueno, están bien, vamos a decir. Pero sí es verdad que luego tenían ese problema a los eventuales, lo de 6 meses para casa, para no hacerte fijo, ¿sabes? Y luego hay otras, como por ejemplo Continental, que hay una diferencia de 1.000 euros en un mes de trabajo. Lo que era maquinistas, el movimiento de transporte con máquinas, ¿no? Ferroviarias, internas, llevaba la empresa, ¿no? La empresa matriz, la plantilla de la de Arcelor. Los trabajadores fueron los que votaron ir en verano al 3T5 a cambio de ceder una subcontratación de ciertas máquinas a una subcontrata, ¿no? Fueron los propios trabajadores en la asamblea. Me pareció una de las asambleas casi más vergonzosas que viví, porque fueron los propios trabajadores los que decidieron dar o ceder la subcontratación a la empresa, ¿vale? Cuando se subcontrató a una empresa de ferrocarriles ya vino para quedarse, eso siempre lo dijimos nosotros. Cuando se subcontratan, vienen para quedarse. Sí, tienen unos sueldos bajísimos, unas condiciones malas, incluso se atrevieron a poner en el convenio que como que tenían prohibido hacer huelga y todo, ¿no? Lo que es anticonstitucional, como se dice ahora, que está tan de moda. Mira cómo sale el hierro, mira, flip. Buah, qué mal huele, chaval. Es que es lodo y hierro. Esto está en toda la base del río. Está lleno. Están los peces ahí, míralos comiendo. O sea, todo esto para fauna y luego, claro, nosotros. Pero es que los primeros afectados son ellos. Y esto no se puede permitir. Mira. Eso es todo el polvo de las chimeneas, de toda la mierda que sale, se deposita aquí y este color, esto no es normal, o sea, esto no es lodo natural. Cada taller parece como una pequeña empresa. Por ejemplo, en la acería es un taller de unos 350 personas. En un afán de quitar puestos de trabajo para conseguir una mayor productividad, nos exhibe un plan donde había como unos 30, y no me acuerdo de memoria, 32, 35 puestos de trabajo, ¿no? Que quería quitar dentro de la acería. La plantilla vio que era una barbaridad, una auténtica barbaridad, que no se podía consentir,
Decidieron que desde los comités se movieran una serie de protestas, pero el comité, una mayoría, responde que no, que, bueno, que eso es un proceso de negociación, de tal. En la acería tenemos una mayoría de sensibilidad de los dos sindicatos, de comisiones y CSI. Decidimos en solitario y en minoría promulgar una serie de movilizaciones, ¿no?, contra ese plan de productividad que está con efecto. La mayoría sindical que puede firmar no se atreve a firmar, no se atreve. La empresa, en un giro dramático de la historia, decide hacer un cierre patronal. Un cierre patronal para callar esas protestas y, bueno, intentar un poco como meter miedo a la gente, ¿no? Meter miedo a la gente. El efecto es totalmente contrario. Parte de plantilla que no se nos sumaba, se nos sumó. Y eso desemboca que en el SASE, bueno, se decide que haya una votación en el taller para ver si se lleva adelante el plan o no. Ante dicha votación hay un trabajo de una mayoría sindical para que se vote que sí, incluso, bueno, traen gente casi de la mano a votar, etcétera, etcétera, pero sale que no. Son 30 y algo puestos de trabajo, que son 30 y algo eventuales que a día de hoy pueden estar trabajando gracias al movimiento de esa plantilla. La plantilla se movió incluso cuando no les afectaba a ellos esa quita de puestos. Eso ya también desde que yo entré. Y todo de bla 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 bla, y a la hora de la pero verdad... Pero te calientas la oreja de al lado, pero luego a la hora de moverte no se mueve nadie. No se mueve nadie y al final acaban saliendo los mismos de toda la vida. Sí. Un gente mayoría absoluta. Nada, no hay con quién tratar. Vienen a por no quedar mal con un jefe o por sí. O con la empresa o sí. A ver si no va a gustar. Sí, es que muy bien queda. Quedes mal con un compañero tuyo por llevarte bien con el jefe. Ahí entras a trabajar y como que conseguiste ya entrar en una multinacional y ya te da igual lo que pase, lo que no. Y sí es verdad que es un poco el sentir que hay ahora mismo en la ciudadanía, ¿eh? Entonces tampoco es culpa todo de la gente de allí. Hay que meterse en la cabeza que lo que tenemos que apoyar y impulsar y el que hay de lo nuestro, no el que hay de lo mío. Debemos dejar de ser individualistas y egoístas, que es lo que fomenta el propio sistema, y pensar más en el nosotros y nosotras que en el yo. Ya te digo, hay problemas incluso entre Gijón y Avilés, entre Beriña y Avilés, para parar, porque son comités distintos y se ponen trabas como para hacerlo con entre otras plantas del Estado. Pero yo también te digo, yo creo que eso está enfocado también y está un poco los sindicatos, ¿eh? No quieren que haya... no se fomenta. A nivel europeo, los talleres y tal quieren que, por ejemplo, hay un tren de carril en Polonia, por decirte un ejemplo, y quieren que mi enemigo sea el que trabaje allí. Yo no, yo lo veo como compañero, al polaco aquel. ¿Por qué lo tengo que ver como un enemigo? Es que él produce, sacó 30 carriles más que tú, te está ganando la carrera. No, yo no vengo a correr aquí, yo vengo a trabajar y sacar la producción, pero yo no lo veo como un enemigo al polaco. Veo más enemigos a muchos jefes. Si a nosotros siempre nos amenazaron aquí en Asturias de llevar la producción a Gante, a diversas factorías, ¿no?, que hay en otros países y tal, para poder conseguir los planes que tienen. Mira este coche. Mira, este coche y uno de los ejemplos de la contaminación que hay en la zona. Esto blanco, que ya no se quita, tienes que raspar. Mira, mira, para poder ni raspando se quita. Mira, todo esto. Este coche está perdido. Mira, mira los cristales. Mira los cristales cómo están. Esto ya ni lo quitan. Es que esto no se quita ya.
unos olores muy fuertes, como, no sé, a productos químicos. De hecho, bueno, pues hay veces que al salir tenemos que poner la mascarilla porque es un olor muy, muy fuerte y muy desagradable. Se incrementaron los datos de benceno en un 150% más o menos. Es que había en Avilés, quitaron esto y está funcionando en Beriña. Y tuvieron problemas, ¿eh? Era bastante peligroso que las pusieran porque no son nuevas, las han hecho a cachos y por tanto ya ni siquiera empezaron con una tecnología muy actual. Tiene un montón de problemas de mantenimiento, de seguridad y de escapes de gas y demás. ¿Por qué? Porque no se invirtió lo que se tenía que invertir. O lo que se invirtió no se invirtió bien. La empresa quería que saliera esa mayoría sindical y lo consiguió para sus intereses y ahora estamos pagando los frutos. Porque casualmente la semana antes de las elecciones sacaron un bombazo de que nos iban a dar pagues, que iban a ir todos con jubilación parcial, que iban a hacer no sé cuántos contratos fijos, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahora esas mayorías sindicales tienen que pagar ese favor. ¿Cómo lo paguen? Pues callándose ante todos estos atropellos que se están haciendo ahora mismo. Es la lucha de David contra Goliat. Lo único que tenemos para poder luchar son los datos que nos dan las estaciones, o sea, los datos que ellos nos dan. Y ellos tienen muchos medios para contrarrestar lo que nosotros decimos. De hecho, hay un estudio en Gijón sobre el nivel económico de distintas zonas y viene reflejado de un color muy distinto la zona oeste de Gijón de la zona este. Al, digamos, estar enfocado a una zona con bajo nivel económico, pues no podemos hacer frente al problema que tenemos. Una empresa puede solicitar un ERTE si pasa por una mala situación económica, enviando trabajadores al paro a cambio de volver a reincorporarlos cuando amellore la situación económica. El grupo en España, igual que en otros estados, tiene leyes sociedades y puede mover el dinero entre ellas y a otras sociedades en terceros países. Asina puede crear artificialmente pérdidas y justificar un ERTE. Sácase la producción de todo el año para el mes de octubre, payares, a base de dobles, a base de horas extras, de todo el año, y después los últimos 2 meses de año, por poner un ejemplo, pues la gente que trabaja en ese taller va de ERTE. ¿Qué pasa? Vas de ERTE, o sea, vas al paro. El paro págate una parte de tu sueldo, paro que si eres tú. En 2009, ArcelorMittal, en plena crisis, justificando malos resultados económicos, recurre al ERTE, en principio por 6 meses, pero fue prorrogándose hasta Vientu 2021. La administración, hasta ahora, todas las denuncias que hice, en algunas no me contestaron y en las que me dieron respuestas, las respuestas eran siempre que lo estaban solucionando. Pero claro, llevamos 20 años solucionando el tema y seguimos igual. Hacemos la prueba de la mano.
voy para limar. Este imañe muy pequeñín, pero a ver si agarra algo. ¿Ves? Estás en la cocina y no se le echa, va. Mucha parte de la afiliación lo que quiere es sindicatos de servicios. ¿A qué nos referimos? Pues a sindicatos que cuando tengas un problema individual te miren la nómina, vayan a hablar con no sé quién o simplemente llamar para que te solucionen un problema concreto tuyo. Lo que no puede pretender mucha parte de la sociedad y es creer que un sindicato puede llegar a una mesa y no teniendo nada de fuerza, nada de movilización detrás, nada de lucha detrás, pues va a poder negociar cosas a la alta. Pero si lo que está en el candelabro, como diría aquella, y pues bueno, defender los derechos de todos y todes y avanzar en esos derechos y consolidar esos derechos, y eso a veces significa conflicto, pues no, ahí la gente no te sigue. Y sin conflictos no hay avance. Muchas veces lo que tenemos es una negociación de ciertas personas, de ciertos sindicatos, negocian con la empresa directamente y después pues las asambleas o los referéndums o demás salen como salen. No tenemos la lucha como si fuera de abajo arriba, sino que se deciden las cosas arriba y la gente de abajo esperar a ver que no lleva muy fuerte, ¿no? De aquellos años era lo que más se llevaba, ir a hablar, porque yo sé por familiares incluso, a ir a hablar con el ingeniero fulanito de no sé qué, a ver si te puede echar una mano. Pero es que ahora vas directamente a los sindicatos mayoritarios. Y si puede, y no solo, yo ya te digo, no tengo pruebas ni tal, son habladurías, lo que se oye. Porque si tienes pruebas puedes denunciar, ¿no? Pero yo, bueno, lo que se oye. Y no solo para entrar, ya, sino una vez que estás allí... Para mejorar, ¿no? Para mejorar, y mucho. Y mucho. Entonces, la lucha está perdida, ahí. Y dices aquí el tren... El movimiento sindical está absolutamente desprestigiado por méritos propios. Los sindicatos no supimos o no quisimos modificar las estrategias que llevábamos. Pues a mi marido siempre le gustó mucho plantar la huerta, pero últimamente que va, imposible. Yo la verdura, por ejemplo, pues me venía a casa con unos lunares blancos que por mucho que los lavase, esos lunares no desaparecían. Entonces llegó el momento en que a mí, pues la verdad, me da un poco de miedo, no me agrada estar comiendo, vamos, verduras y frutas que realmente se les depositan unas manchas que no, por mucho que laves, no desaparecen. Son 1000 oportunidades menos que la gente de Gijón o de Asturias va a tener de encontrar un empleo. Si la tecnología facilita que las condiciones de trabajo sean mejores
y haya más oportunidades, se puedan reducir las jornadas para que trabaje más gente o para que encuentre un empleo más gente, pues a eso es lo que hay que tirar. Y desde luego cobrando pues sin reducción, porque lógicamente la empresa va a seguir produciendo. Es que quien crea la riqueza somos quienes trabajamos en las empresas, no y el empresario. Entonces debemos de participar de esa riqueza que generamos. Una empresa de este tamaño, que fue pública durante muchos años, que en su día se traspasó a manos privadas a precio de saldo, pues una empresa como esta tendría que estar en manos públicas. El estar en manos privadas no es una cosa que mejore la situación de las empresas en muchos casos. Vale, podemos hacer el debate si hay que subvencionar o no las empresas, pero lo que es impepinable es que si hay una subvención con partidas públicas, eso tú tienes que, el sistema público tiene que quedarse con cierto porcentaje de esa empresa o controlar que esa cuantía económica revierta. Yo tengo un nietín de 8 años y realmente la pena que me da, más que nada, de por él que tenga que vivir con tanta contaminación, porque cuando era más pequeñín quería salir a lo mejor a jugar aquí a la terraza y yo en estas condiciones tenía que decirle que no podía salir. Y él me preguntaba, ¿y por qué no puedo salir? Y digo yo, pues porque hay unos señores que están haciéndoles cosas mal y mira, nos lo llenan todo de polvo y de porquería y no puedes.